Bueno, yo les estaba contando y hablando mucho acerca de lo que era esta clase. La idea de tener este pequeño espacio vía online es que podamos adelantar un poco de la historia del Reiki. Esta historia también va a estar en un video para que puedan reforzarlo en estos días, para que se familiaricen con algunos conceptos. Hay algunos nombres que son bien complejos, entonces no los quiero latear para que nos aprendamos de memoria los nombres, ¿cierto? Pero sí para que conozcan un poquito cómo fue el desarrollo de la historia del Reiki a lo largo de los años y cómo llegó también hasta acá. Bueno, ahora se escucha perfecto. Les pido que puedan fijar la imagen que en la que sale mi cuerpo, ¿cierto? En la que salgo hablando, para que quede de forma fija mientras les comparto la presentación. Muy bien, entonces hay que diferenciar en una primera instancia que este tipo de Reiki que practicamos es igual que el Reiki Usui, o sea, es en estricto rigor Reiki Usui, que es el Reiki tradicional, pero el hecho de que sea Gendai Reiki Ho hace que también se incorporen los conocimientos que vienen posteriormente a Mikao Usui, que es el creador, y como toda la escuela tradicional, ¿cierto? El Gendai Reiki Ho incorpora conocimientos, por ejemplo, de Hawái, de Latinoamérica, de Asia. Es como que buscaron complementar y mejorar lo que ya era el Reiki en sí. Entonces, a continuación les presento al gran Mikao Usui, que es quien, por así decirlo, fundó el Reiki. Y bueno, esto es algo que lo vamos a practicar también en clase, pero sí o sí tienes que entender que el Reiki, dentro de sus principios, tiene los 5 Gokai. Los 5 Gokai son como la piedra angular del Reiki. Y entonces, los 5 Gokai están aquí, ¿cierto? Que es solo por hoy vivo libre de enojo, que nos hace entender la importancia de vivir ligero, ¿cierto? Voy a bajarle un poquito la música. Entonces nos dice la importancia de vivir ligeros, de vivir sin cargas, de no portar enojo, ¿cierto? De no portar esta rabia, que al final también es una pena, ¿cierto? Todo enojo es una pena. Entonces, este primer Gokai nos habla de poder soltar esa pena que está, poder hacerse cargo, poder trabajarlo para que el enojo no se exprese y no tenga que explotar en ninguna ocasión. Luego tenemos solo por hoy vivo libre de preocupaciones. La idea es que un practicante de Reiki o de cualquier filosofía espiritual no viva con preocupaciones, ¿cierto? Que confíe en el flujo de la vida, que se conecte para que también este flujo se lleve a cabo. Entonces se preocupa más de hacer justamente las acciones, ¿cierto? De llevar a cabo las acciones. El tercer Gokai es solo por hoy seré agradecido y nos habla justamente de este estado de agradecimiento con todo y con todo, ¿cierto? Con cualquier situación, como el poder comprenderlo desde la compasión y desde los sentimientos elevados, en el sentido también de la trascendencia. El cuarto Gokai es solo por hoy trabajaré duro. Y esto es más bien una herencia que nos viene de Japón, ¿cierto? Como el hecho de trabajar duro allá es como sinónimo de que te va muy bien, ¿cierto? Pero también habla en general, ¿cierto? De hablar de trabajar duro en todos los aspectos, como también en lo laboral, en lo espiritual, en lo humano también, ¿cierto? En las relaciones humanas. Y el quinto Gokai es solo por hoy seré amable con todos los demás. Esto también lo vamos a repetir el domingo, pero insisto que esto es una clase previa para que llegues con algunos conocimientos y ya con un reforzamiento previo. Entonces, ¿qué es el Reiki? El Reiki
Bueno, Es desde el la... universo y todo lo que está dentro de él. Está constituido por vibración. Sí, sí, te estamos escuchando. Ojo con los micrófonos si es que están abiertos no voluntariamente. De todas formas, pueden activarlos cuando ustedes quieran para poder hacer algún comentario. Bueno, el Reiki es el espacio común también entre los otros tipos de sanación, ¿cierto? Como es también, por ejemplo, la imposición de manos en la religión católica, como es la técnica, por ejemplo, de las artes marciales de transmisión de energía, como es también la masoterapia también, cuando se hace mucha conciencia, el masaje yoico, el masaje thai, en fin, todo lo que proyectes desde tu ser en conexión, ¿cierto? La idea es que tú puedas también trabajar tu propia conexión interna. El Reiki te lleva a eso, a trabajar principalmente tu Dantian inferior. Ya vamos a ver que le dan como harto énfasis en este punto. Entonces, Reiki básicamente es esta energía vital, esta energía muchas veces inexplicable, que hace milagros, que sana, pero también es una energía fisiopsicológica. Entonces, se dice que el Reiki es una de las energías de más alta vibración, pero la verdad es que es a través del Reiki nos conectamos como a través de la fuente, ¿cierto? De nuestra energía también exaltada, de lo que podamos también imaginar con nuestra concepción. Por ejemplo, el Reiki para un musulmán va a ser muy distinto que para un hindú, ¿cierto? Un hindú se puede conectar a través de, por ejemplo, Shiva. Lo importante es que cada uno pueda hacer ese viaje a conectar con este canal, ¿cierto? Ya vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces, si lo desglosamos, Rei significa energía universal. Esto se lo voy a preguntar el domingo, ¿ya? Para que lo tengan presente y se lo graben. Ki, entonces, es energía vital que crea la forma. Entonces, Rei podríamos decir que es esta energía universal y Ki es lo que pasa por tu cuerpo, ¿cierto? Tu propia frecuencia, tu energía electromagnética. Entonces, esta frecuencia electromagnética es la que también va a permitir que pase por nuestro cuerpo. Entonces, Rei, como te decía, es la conexión universal, Ki es la forma en cómo pasa por nuestro cuerpo. Y en eso también nosotros tenemos responsabilidad, ¿cierto? Si nuestro canal está desbloqueado, si nuestro canal está cansado, como que te lleva a ser consciente de eso. Y también Mikao Usui decía que es también energía de alta vibración del amor, emitida desde el gran universo, desde el macrocosmos. Hay algunos que hace tiempo están diciendo en el plano de las metafísicas de que hay varios querubines o seres como iluminados, seres de alta conciencia que estarían como emitiendo luz también, ¿no? Como quizás no en esta forma, en esta misma posición, pero sí como irradiando conciencia, irradiando sabiduría, inteligencia. Entonces se dice que también Reiki es básicamente la energía de amor también fluyendo por tu cuerpo, ¿cierto? Esta es esta energía cósmica universal que no es más que amor cuando la conoces, ¿cierto? Y este aquí también que está dentro de ti, que puede ser conductor y que puede transferir también esta experiencia. Entonces, como les decía, agendar Reiki Ho no es una línea nueva, sino que agrega cosas al Reiki tradicional. No es que hayan inventado un nuevo Reiki. Entonces, para ser un practicante de Reiki, hay que saber que se comienza con la sincronización, porque ya les voy a adelantar un poquito, pero el maestro lo que hace en este caso, Chihan, que es una persona que ha practicado harto Reiki en su vida, él tiene la capacidad también para transferir esta sensación, ¿cierto? Para hacértela presente, para que la vivencias también y la integres. Entonces, esto se hace a través de la sintonización, que uno intenciona también abrir el canal de Reiki, abrir como esa conexión que tuvo de alguna forma Mikao Usui, ¿cierto? Porque se transmite por el linaje, ¿cierto? Como de maestro a discípulo. Claro, el Reiki lo que va a hacer es como que te ayuda a recuperar la resonancia con el ritmo del cosmos y a volver a ser lo que eras originalmente. Te vas a dar cuenta que a veces, por ejemplo, si hay un malestar estomacal o tus intestinos están inflamados,
te hace un poquito de Reiki, vas a ver cómo se va a mover esa energía, y puede sonar, y se siente como comienza a sonar el estómago, por ejemplo, cuando lo comienzas a trabajar. En fin, va calibrando los lugares. Es muy normal también que una persona que recibe Reiki se queda dormida, se queda zeta, porque es una instancia demasiado relajante. Como nosotros intencionamos también volvernos unos con este canal, la experiencia también es bien intensa para quien está recibiéndolo. Entonces tenemos que hablar un poquito de Mikao Usui, que fue, como les decía, el fundador de toda esta experiencia. No les voy a leer tantos datos para que no latearlos, porque en realidad esto ustedes lo van a leer cuando ya lo enseñen, no se van a acordar de todo esto. Se los voy a enviar de todas formas para que lo refuercen, pero considerándolo de esa forma. ¿Sí? Entonces, bueno, él nació en Japón, en Yagamata. Tenía un antiguo samurái que era como su ancestro. Ustedes saben que en Japón el linaje es como bien importante, entonces tenía esta visión del Bushido también, ¿no? Que es el camino japonés, o sea, el camino samurái. Las reglas samurái, la disciplina, la virtud, la rectitud. Desde muy joven se dedicó intensamente al estudio y siempre destacó entre sus amigos, era bien estudioso. Viajó a Occidente, China, donde profundizó también en su aprendizaje. A nivel laboral hizo muchas cosas, fue empleado público, oficinista, empresario, periodista, asistente político, misionero, consejero espiritual en prisiones, entre otras cosas. Estuvo constantemente en un viaje espiritual. Entonces, él comenzó a buscar el propósito de la vida. Y esto en budismo zen, por ejemplo, o en Reiki, se dice como el Anchin Ritsumei, que es lo mismo que alcanzar el estado de iluminación, el estado de uno con el cosmos, ¿cierto? El nirvana. Y lo que dicen sobre el Anchin Ritsumei es que nuestras vidas no dependen, ¿cierto?, de nuestro propio poder, sino que más bien es el universo el que nos asigna a los seres una misión que cumplir y nos mantiene vivos. Además, el propósito de la vida es cumplir con esta misión, ¿cierto? Sin importar lo que ocurra en nuestra existencia, confiando en el universo y manteniendo la mente en paz. O sea, él decía que el Anchin Ritsumei es realmente confiar en este flujo del universo, del cosmos, y con ello mantenerte completamente en paz, a pesar de las tormentas, a pesar de las mareas que puedan haber, mantenerte en ese centro. Él practicó Zazen, que es un tipo de meditación, la cual la vamos a practicar también el domingo. Vamos a practicar un poquito de esta experiencia. Bueno, esto te adelanto que son meditaciones silenciosas, mirando hacia la muralla, donde tú contemplas lo que va pasando con tu respiración, lo que va apareciendo en tu pantalla mental, lo que va apareciendo en tu cuerpo. Entonces vas templando todas esas imágenes con tu respiración. También hay algunos cantos de mantras. Y él le preguntó a su maestro de Zazen qué es lo que tenía que hacer para alcanzar el Anchin Ritsumei. Hace rato andaba en la búsqueda de esta iluminación, ¿cierto? De estar completamente en paz, completamente lleno. Y su maestro le contestó, para curiosidad de él, ¿por qué no pruebas a morir una vez? Eso le dijo. Y si pruebas a morir una vez, y él reflexionó profundamente, ¿cierto? No entendió esto, pero dijo como, ok, si no puedo conseguir el Anchin Ritsumei, que era lo que tanto buscaba, este estado de iluminación, no tiene sentido seguir viviendo. Y fue entonces al monte Kurama, que creo que viene en alguna imagen. El monte Kurama es es un monte que alberga algunas estructuras del budismo Zazen. Es un bosque como bien mítico y místico de Japón. Se dice que los creadores de Japón, esta especie de bestia, no me acuerdo bien el nombre, pero decían que habían como unos seres que venían como de otro plano, ¿cierto? Como que fueron los que crearon ese espacio, como que le dieron origen también a lo que era Japón, dentro de su historia, los mitos de la creación. Para el domingo me la voy a saber mejor y la voy a recordar, se las voy a contar. Entonces él fue a ese monte y tuvo una experiencia mística.
meditando en estos árboles, después de, como les decía, de estar en ayuno un buen tiempo. Claro, lo que él describió es que en este estado de iluminación sintió como si una especie de rayo le golpease la cabeza. Es lo mismo que describen los yogis, los chamanes, cuando están en este estado de iluminación, que dicen que el voltaje de su cuerpo es como que subiese así de golpe, y como que te expandes y de pronto tienes el acceso al conocimiento, a tus memorias, a lo pasado, o en general conectaste como con ese estado de alta frecuencia, ¿cierto? Entonces, él luego, al amanecer, el aire frío despertó a Usui Sensei y se encontró inmerso en esta misteriosa sensación que nunca antes había experimentado. Él ayunó 22 días, 21 días. Y luego pasó esto. Por eso que luego se hace una práctica de autosanación de 21 días. Entonces, él, al despertar de esta experiencia, a pesar del frío y el hambre y el cansancio que tenía por los días de estar expuesto, en ese momento él sintió que este poderoso Reiki, esta vibración, esta frecuencia como de sanación lo invadía, ¿cierto? Que llenaba su cuerpo y comenzó a resonar también con el Reiki interno, con este propio Reiki que yo te decía, con el Ki en general, en realidad, y experimentó esta sensación de unidad con el todo, ¿cierto? Como diciendo las frases que dicen siempre los grandes maestros, como yo soy el universo y el universo soy yo, pero esto es, en este estado es una experimentación. Entonces finalmente había alcanzado el estado que siempre había buscado, consiguió Satori, que ese adquirir el reino, que él decía como adquirir el curar con las manos, el misterioso, o sea, adquirir el misterio para sanar, que es como los yogis también decían los siddhis, que son estos poderes que despiertan cuando uno ha meditado mucho tiempo o como que despierta otro estado de conciencia, ¿cierto? Entonces como que te frecuencias y te calibras con otros estados distintos, con los que puedes sanar. Entonces, él cuando descendía de la montaña en este estado de iluminación, de pronto se golpeó en una raíz de árbol, así como estas que vemos, había muchas, entonces se golpeó súper fuerte, y cuando se agachó y se puso la mano en el pie, se dio cuenta que el dolor disminuía y se le disminuyó súper rápido, como que en realidad dijo, wow, acá hay algo. Y comenzaron a suceder así muchas cosas curiosas con la sanación de sus manos. Él impuso las manos a una muchacha en una casa de té que sufría mucho dolor de muela y el dolor se le quitó. Y en general fue guardando relatos de esta misma índole. Él intuyó que esta alta vibración que resonaba con el universo era este Reiki, ¿cierto? Comprendió entonces que el Reiki es la vibración transformadora del universo como la cualidad para cambiar el dolor, para cambiar la frecuencia de ese espacio. Y es el camino también para conseguir salud, felicidad y vivir también conscientemente resonando en este Reiki, ¿cierto? Reiki no era solamente una imposición de manos, sino es todo este proceso de sentir, de experimentar, de respirar. Entonces Usui Sensei tomó una decisión. Él dijo, esta es la revelación del universo para que se comparta con tantas personas pueda. Él no tenía la intención de que esto se quedara ahí para él, para su clan, porque en Japón pasaba mucho como que los clanes son los que tienen los diversos poderes y había cierta competencia también. Él dijo, no, esto debe ser transmitido para todos. Entonces llamó a esto la práctica de Usui Reiki, Ryoho, y comenzó a compartir esta capacidad, haciendo Reiki, sanando a personas para que pudieran tener la experiencia. Y entonces, para que también estas personas pudieran alcanzar el estado del Anchin Ritsumei, ¿no? Es lo que buscaba, más que el Reiki en sí, como transmitirles lo necesario para que ellos pudieran comprender y alcanzar el Anchin Ritsumei, que es este estado de iluminación, como te digo, de apertura de la sanación. Entonces él pensó en transmitir como el don al principio a sus familiares, pero luego se amplió. Dijo que en realidad tenía que beneficiarse la mayor cantidad de gente.
En el año 1922 fundó la primera academia, o la asociación en realidad. Y vamos a ver un poquito de la historia del linaje. Como yo les dije, va a ser un poco rápido para que no, porque de verdad que no tiene sentido aprenderse los nombres japoneses, porque es demasiado difícil. Entonces, él investigó todo tipo de libros y tras estudiar y probar también completó un método para transmitir la energía Reiki que se llamaba Reiki. Él empezó a estudiar la imposición de manos, las antiguas artes para curar con las manos. Y de ahí sacó estos ejercicios, Reiki, que era lo que practicaban antes, que era como la sintonización, era la base de la sintonización. Además, es una práctica, o sea, además de una práctica para potenciar Reiki interno llamado Hatsureiho. También hay otra práctica que se llama Hatsureiho, que es una meditación, que se las voy a enseñar, para aumentar también esta capacidad para transmitirlo. Bueno, hay una lápida conmemorativa para Mikao Usui, que es gigante, o sea, como que es muy grande, y en esta lápida los estudiantes más próximos, de entre aproximadamente 2000 discípulos que llegó a tener Usui Sensei, ellos se unieron para construir esta lápida. Así de importante fue Mikao Usui. Entonces, una de las cosas que dice, cuando alguien ha trabajado duramente y con empeño y ha conseguido su desarrollo interior, decimos que ha alcanzado Toku, o la virtud personal. Y decimos también de una persona que difunde el modo de enseñar, ¿cierto? Y ayudar a los demás y lo aplica el mismo a otras personas. O sea, que es una persona que comparte su conocimiento. Ko se nos llama a los grandes maestros, se llama a los grandes maestros cuando nuestra aportación social es elevada y nuestra virtud personal es grande. Todos los intelectuales, los filósofos, los sabios que han fundado escuela para enseñar alguna ciencia o para difundir alguna religión han sido hombres de profunda valía, ¿cierto? Y con una gran proyección social. Usui Sensei era como todos esos hombres, era una persona muy sabia dentro de Japón. Entonces aquí les decía que está toda la historia de cómo se fue dando, cuáles fueron los principales estudiantes de Mikao Usui. Como les dije, no les voy a decir los nombres porque en realidad nunca me los he aprendido y dudo que me los aprenda, pero tenemos algunos que son más importantes para nuestra línea de Reiki, que como les decía, Gendai Reikiho, que es Chujiro Hayashi, que básicamente lo que hizo este gran ser es que trajo, bueno, él viajaba, era marino, entonces pudo traer los conocimientos desde Japón hacia Estados Unidos. Entonces ahí se encontró también en Hawái. Él también se convirtió en Chihado en Reiki. Tienen que pensar que antes la maestría se daba como a muy pocos estudiantes que estuviesen listos. También incorporó nuevos métodos de sintonización. Incluyó también los conocimientos de los meridianos de la medicina china. Y también los chakras, también consideraron que era súper importante agregarlos a la doctrina del Reiki, ¿cierto? Porque te entrega mucha información. Entonces, como le decía, este caballero lo trajo a Hawái, y en Hawái se encontró con esta gran maestra de sanación que es Hawayo Takata. Ella era la esposa de Hayashi Sensei, entonces los dos se convirtieron. Y ella se interesó en el Reiki porque fue en un momento desahuciada por una enfermedad y tuvo que viajar a Japón en busca de tratamientos de Reiki. Recibió la atención clínica de Hayashi Sensei. Después de 3 meses de terapia, los síntomas de su enfermedad habían desaparecido. Ella tenía tumores en su corazón, estómago, pulmones y vasos, entonces era como muy difícil que ella se pudiera sanar, y a través del Reiki se sanó. Entonces, emocionada, entró como discípula y estudió Reiki durante 1 año. Luego de conseguir Okuden, que es el segundo nivel, regresó a Hawái y abrió una clínica de Reiki. Comenzó a enseñarlo, a impartirlo.
Estos son los puntos donde el Reiki viajó. Son los puntos principales, y si pueden ver, Chile también es uno de los puntos principales donde llegó el Reiki. En general en Chile hay una cultura de ocultismo y de misticismo también bien grande, como que siempre han llegado estas prácticas, por alguna razón. Entonces vemos también en Brasil, en Argentina, en Estados Unidos, en Canadá, y en Europa también, todo el camino amarillo, ¿cierto? El camino blanco en la India, en China, también en Japón, en Corea. Hay algunas diferencias de lo tradicional y lo occidental, que como les decía, el Reiki Ho incorpora estas cosas que son más bien occidentales. Entonces lo tradicional se buscaba como, a partir del desarrollo espiritual y mental, se favorece entonces la parte física. Se da mucha relevancia a los ejercicios de purificación y limpieza espiritual, que también lo vamos a hacer. Busca también fortalecernos interiormente para llegar a los momentos en que no necesitemos los símbolos, porque vas a ver que en el segundo nivel ocupamos símbolos para potenciar nuestro Reiki. Ambas cosas tienen en común que reconocen a Mikao Usui como su fundador, tienen las imposiciones de mano, la sintonización como base, la incorporación de los 3 símbolos, y en el Reiki occidental, que es lo que fuimos como desarrollando a lo largo de nuestra historia, va a centrar su linaje un poco en Hayashi Sensei, que es posterior a Mikao Usui, ¿cierto? Porque él entrega muchos conocimientos. Al ser un médico también centra el Reiki en un método terapéutico que busca la sanación física, o sea, como que él empezó a incorporarlo como ya como complemento, como medicina complementaria a la medicina tradicional. Bueno, el Gendai Reiki Ho. ¿Qué pasaba en el Reiki en general? Que los miembros tenían que asistir a un Ben Kyokai, que eran clases prácticas o seminarios, como lo que estamos haciendo, y recibir Reiyu, que es lo que vamos a experimentar el domingo, de un Chihan, ¿cierto? Y alcanzar Choden, que es el primer nivel, y con ello la capacidad para sanar mediante la imposición de manos, ¿cierto? Ellos decían que lo transmitían directamente desde el maestro. Los nuevos miembros entonces tenían que practicar la sanación mediante imposición de manos, tantas veces como fuera posible, a fin de desarrollar y mejorar su capacidad de detección. Acá sale un concepto que es clave, que también se los voy a reforzar, que es el Biosen, que es la capacidad de detección. ¿Y qué es lo que buscamos detectar? Son los ibikis, que son estas como vórtices energéticos o anomalías energéticas también de la persona. Entonces recitaban los 5 Gokai, que solo por hoy estoy libre de enojo, ¿cierto? Lo que dijimos al principio. Y también leían los 125 poemas, que son los Gyosei del emperador Meiji, que era un emperador que hizo unos poemas muy cortitos, pero que tenían mucha sabiduría. También voy a tratar de que los veamos o que leamos alguno para que tengan esta experiencia. Luego ya en el nivel 2 se practica Hatsurei Ho, que es una práctica como de intensificación de tu energía de Reiki. Entonces piense que luego de esto, de que el Reiki llegó a Japón, ya viene como el origen un poquito más de Gendai Reiki Ho, que es cuando se mezcla con Hiroshi Sensei, Hiroshi Doi Sensei. Él, buscando la paz y la calma interna, se relacionó con la meditación Zen y no tuvo resultados en su Anshin Tsume. Estudió más de 30 tipos de técnicas de relajación, terapias alternativas, y a finales también de los 80 conoció el Reiki occidental a través de una estudiante, ¿cierto? Con la cual recibió el primer nivel, pudo observar su gran efecto y decidió avanzar. Después de una constante práctica se percató que la esencia de todo lo que había aprendido estaba en el Reiki, ¿cierto? Era una práctica muy completa porque entregas, haces un servicio, te conectas y te vas a dar cuenta que hacer Reiki es una de las meditaciones más potentes que puedes hacer porque tienes que estar súper concentrado como canal,
respirando, entonces llegas a unos estados de conciencia bien maravillosos, la verdad. Entonces, él nos decía que el Reiki es un regalo del universo, estas son frases de él como para el recuerdo, que es la energía del amor, la armonía y la sanación, que resuena con la conciencia también humana elevada y nos guía hacia la salud y la felicidad. Decía que espero que sepas valorar este regalo del universo y que puedas vivir de manera sana y feliz. Entonces aquí continuamos con un poquito más de historia. Te lo voy a resumir nomás un poquito para que no sea tan denso esta experiencia. Así que también estamos ya casi a las 9 de la noche, entonces las mentes están un poquito con otras necesidades. Entonces, lo que te quiero decir que, bueno, él comienza como a practicar y a enseñar a muchas personas. Entre ellas está Kimiko Koyama. Ella también sintió que volvió a casa, ¿cierto?, cuando conoció el Reiki. Y es una de las personas que obtuvo como el grado más alto en Japón, porque en Japón se llegaba como hasta el nivel 2 y después como que ya te convertías en maestro, como que era muy difícil que te dieran ese título. Él tenía claro que el Reiki tradicional mantenía la esencia de las enseñanzas, pero que también necesitaba conocer hasta qué punto el Reiki occidental había evolucionado, qué es lo que estaban haciendo con el Reiki, por qué no incorporarlo, si tenían algunas técnicas geniales que habían canalizado. Entonces él quiso corregir la historia del Reiki transmitida tanto en Japón como en Occidente. Muchos japoneses no sabían que el Reiki aún existía en Japón. Como que de hecho como que hubo un pic con Mikao Usui y después desapareció el Reiki, como que Hiroshi lo devolvió a la vida, ¿cierto? Lo trajo de nuevo. Entonces fue traducido en 7 idiomas, se hizo todo un trabajo para que el Reiki se fuese popularizando un poco más, conociendo. Entonces, una formación completa de Genrai Reiki Ho, o de Reiki en general, consiste en, claro, el nivel 1, que es el que vamos a experimentar. Entonces, lo que se hace es como abrir el canal de energía, aprender el conocimiento básico y las técnicas básicas. En el nivel 2, aprendemos a utilizar los símbolos, aprendemos a hacer sanación a distancia. En el nivel 3 se hace la autopurificación, se entrega otro símbolo y como que obtienes más meditaciones que puedes ocupar para la práctica. Y a 4 es el nivel Chihan, que es el nivel donde ya puedes como sintonizar también a otras personas, donde se espera que hayas pasado por un proceso de autosanación de 21 días y un proceso de sanación también de otros 21 días. Ya eso lo vamos a hablar bien el día domingo. Entonces, lo característico y atractivo del Reiki Ho es que a medida que se utiliza este Reiki, mientras más desarrollo espiritual exista, la energía se vuelve más potente y más sutil. La cantidad necesaria de Reiki fluye automáticamente, sin concentración ni esfuerzo, o sea que no vas a tener que estar haciendo grandes esfuerzos o quemar tu energía como quizás alguien te dijo, sino que aquí lo que hacemos es canalizar, nos abrimos como un canal de luz. Reiki entonces es la luz de alta dimensión y por lo tanto no transmite ni recibe energía negativa, eso es lo que te decía. Muestra también sus efectos independiente de la religión o creencias o lo que tú creas. Es algo que es muy palpable, medible y comprobable también científicamente. Es eficaz para animales, para plantas, para cosas, para purificar el entorno. Tiene un efecto complementario, realmente se suma a cualquier otro tipo de tratamiento que tengas. Con el uso de símbolos vamos a curar en tiempo y espacio, ¿cierto? Hay recuerdos que tienen un registro en un pasado, entonces tú vas a trabajar con ese pasado, con estos símbolos, para purificar traumas y karmas también que haya. Y mira, esto te lo voy a dejar de tarea a ti. Quiero ver qué hora es. Ya, igual no me demoré tanto. ¿Cómo van? ¿Cómo van hasta acá? ¿Algún comentario, duda? ¿Están entretenidos?
¿Están aburridos? Ah, Está todo súper. No, se ha entendido todo. bacán, bacán. Sí, miren, yo lo que voy a esperar, igual se los pasé rapidito el seminario, era esperable más o menos que más o menos nos íbamos a demorar esto 1 hora, porque lo que viene ahora es algo que me gustaría que ustedes lo pudiesen estudiar, que es sobre los chakras, ¿cierto? Porque yo sé que muchos de ustedes que han hecho un montón de cursos, o hartos amigos que han hecho cursos, que ya hemos pasado harto de los chakras, entonces esto lo puedes... ya te voy a contar sobre las chakras brevemente. Pero de todas formas refuérzalo, ¿cierto? Esto es un resumen muy pequeñito, porque en realidad de los chakras puedes hacer una clase completa de cada chakra. Entonces, el primer chakra se asocia con lo rojo, que lo voy a explicar a grandes rasgos, y tiene que ver con nuestra seguridad, con la estabilidad, con el miedo, también cuando está bloqueado. Es como el chakra de la supervivencia, ¿cierto? Se bloquea, por ejemplo, cuando tienes problemas económicos o algo en tu entorno familiar o en tu casa está como peligrando. Entonces, en equilibrio te va a dar una vida confortable, te vas a sentir seguro, vas a sentir sentido de autoconservación, y en desequilibrio va a generar desconcentración, va a generar malestares corporales, problemas digestivos, problemas sexuales, problemas gástricos también, porque tiene que ver con los órganos de la digestión. Igual yo tengo un informativo que es mucho mejor de los chakras, así que se los voy a enviar para que puedan estudiar mejor en ese informativo. Este es un pequeño resumen nomás para nombrarlos. Entonces, el primer chakra está en la base de nuestro cuerpo, entre los órganos sexuales y el recto. El segundo chakra va a estar un poco más arriba, que es unos dedos debajo del ombligo, 2 dedos debajo del ombligo. Y este chakra se llama Swadhisthana, que significa dulzura, que cuando está desbloqueado permite comunicarte y relacionarte desde la sutilez, desde la calidez. Habla de responsabilidad emocional también, responsabilidad sexual. Cuando está en equilibrio nos permite la creatividad, la fluidez, porque se relaciona con el agua. Y cuando está en desequilibrio genera inestabilidad, puede generar culpa, frigidez, celos, apego, adicciones también. El tercer chakra está unos dedos arriba del ombligo, se llama Manipura, que es el lugar como donde se oculta la joya brillante. Eso significa Manipura, joya brillante. Y tiene que ver con nuestra fuerza de voluntad, con nuestra acción, con cómo nos movemos, con cómo nos proyectamos, con cómo miramos, con cómo nos consideramos a nosotros mismos. Es la cuna del yo, de mi identidad, de mi personalidad. Entonces se ve afectado con lo que los demás dicen, ¿cierto? Te duele un poco la guata. Tiene que ver en equilibrio con la vitalidad, la perseverancia, el compromiso, la capacidad para lograr lo que quieres también, para hacerlo, para tener la templanza física. Y en desequilibrio puede que haya muchas dudas, ¿cierto? Porque como no está la voluntad, porque como te puede dar vergüenza también. El tercer chakra tiene que ver con el sistema nervioso, por eso el amarillo también. Entonces, si tu tercer chakra está débil, tu sistema nervioso también anda un poco más saltón, anda un poco más alerta. Entonces, en desequilibrio se genera la duda, el afán del dominio también, el enojo, la poca fortaleza, el rechazo de las emociones, los trastornos digestivos y hepáticos también por la rabia que se puede generar al no poder expresar tu ser. Cuarto chakra, tenemos Anahata, que tiene que ver con el amor y la compasión. Es el puente entre los 3 chakras que son más bien terrestres, ¿cierto? Como el primer chakra es tierra, el segundo agua, el tercero fuego, el cuarto aire. Entonces esto ya es como una cualidad un poco más sutil. Nos habla del amor y de la compasión. Y en equilibrio nos provoca relaciones equilibradas con los demás, con uno mismo, la compasión, la piedad, el servicio, el amor, el perdón, como todas esas cualidades elevadas del ser que permiten que
que convivamos de forma más sana, ¿cierto? El autoamor también, en desequilibrio, produce soledad, baja autoestima, situaciones de codependencia también, porque necesitas como sentirte un poco más lleno. Apego, miedo al rechazo, problemas cardiovasculares y pulmonares. El quinto chakra, que es la garganta, tiene que ver con nuestra comunicación, con nuestra escucha también. Es la cuna de nuestro lenguaje. Entonces, como pensamos con nuestro lenguaje, es súper importante que esta zona esté relajada, que esté trabajada también para que puedas proyectarte desde tu verdad, ¿cierto? Desde lo que tú eres, desde lo que tú sientas. Entonces, en equilibrio puedes expresarte con armonía con los demás, con una buena comunicación, tienes capacidad para la diplomacia, para decir las cosas con sutileza, y para leer también sobre líneas, sobre lo que las demás personas te dicen, porque si bien es la voz, pero también es la escucha. De hecho, está asociado al oído. Entonces, en desequilibrio puede generar como incapacidad de expresión, problemas de voz, tartamudeo, timidez, inseguridad, problemas como de tiroides o enfermedades en esta zona. El sexto chakra se llama Ajna y está ubicado en la zona del tercer ojo, ¿cierto? Y tiene que ver con la sabiduría, con nuestra intuición, con nuestro pensamiento, con nuestra proyección, con lo que vemos también en nuestra pantalla mental, con la concentración, con las habilidades psíquicas, la clarividencia, la determinación, estos chispazos intuitivos también. Y en desequilibrio puede generar alucinaciones, dificultad de enfocar en la vida, confusión, neurosis, rechazo sobre la espiritualidad. Hay una sobreintelectualización también. Y finalmente, el séptimo chakra es Sahasrara, que significa el loto de los 1000 pétalos, ¿cierto? Esta simbología representa el estado de iluminación, cuando nos conectamos a este conocimiento disponible infinito. Entonces se conectan como todos estos pétalos de información y nos habla de un estado de conexión, ¿cierto? Cuando está en equilibrio nos genera un estado de conexión con la energía cósmica. Para el practicante de Reiki es esencial que tu séptimo chakra esté abierto. Produce también conciencia elevada, produce amor universal, como sentirte realmente parte de un todo, ¿cierto? Del todo, del cosmos, del universo, sentir un propósito también. Y en desequilibrio puede haber miedo a la muerte, sentimientos de abandono, sentimientos de separación también, sentimientos de que no estás conectada con nada. Entonces, eso es lo que se puede generar. Para el séptimo chakra es clave la meditación. Vamos a hacer también algunas meditaciones que son para limpiar los chakras, entonces vas a experimentar eso. Y bueno, también existe un octavo chakra que sería como la suma de la frecuencia de todos los otros séptimos chakras, que sería como tu aura, tu campo protector, que es justamente eso, es como la ecualización de todas tus frecuencias, la ecualización de todas tus frecuencias. Entonces el aura también habla, ¿cierto? Cuando estás con una persona te da información. Muy bien. Esto era la información que quería compartirles el día de hoy para que pudiéramos adelantar el seminario, para que llegara con más información el día del domingo, para que vayan conectándose también con el Reiki, entendiendo la historia. Entonces, les voy a mandar los manuales, les voy a mandar también un video, dos videos, uno es un video del seminario, y el segundo es un video del primer curso de Reiki, para que tú puedas verlo y venir un poquito más preparado. Es un video de YouTube bastante relajante, lo hice en una cascadita, así que es hasta terapéutico escucharlo. Así que eso, esta es la clase que les tenía preparado para hoy. Cuéntenme qué les pareció. Si hay dudas también, este es el momento. Estuvo todo súper claro, igual se entiende que es mucha información.
y que obviamente en este poco rato no nos íbamos a poder aprender todo, pero al ya saberlo, aunque sea en la superficie, da como el pie para poder introducirse más, como uno, igual es la información. Claro, eso es lo que estaba buscando, que vayan como cachando el panorama general para que puedan ir reforzando también algunas cosas, como sería importante que escuchen, por ejemplo, videos en YouTube sobre los chakras, que creo que voy a subir algunos, y también que puedan ir estudiando también en seminarios, ¿cierto? Les voy a mandar el informativo, entonces para que lleguen de forma más preparada para el día domingo. De todas formas, el Reiki, como cuando empieza el nivel 1, también es todo un proceso de estudio, ¿cierto? Entonces, también se da de forma natural. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? ¿Estamos todos ok entonces? Muchas gracias, está todo claro. Perfecto. Continuamos entonces el día domingo. La idea es que comencemos a las 10 de la mañana para que tengamos el día, porque como les digo, por lo general las formaciones de Reiki son un poquito largas. Entonces con esto nos ahorramos un buen tramo de lo que dura un día de Reiki, ¿cierto? Que como les dije puede durar 8 horas, 10 horas. Entonces la idea es que ya vengamos como un poquito más hacia lo práctico. Ok, Ok, que tengan una bonita noche, que descansen. Y yo les aconsejo que puedan leer también los 5 Bokai. Como se los voy a enviar al grupo, les voy a enviar una imagen para que puedan verlos y como entrar un poquito en su frecuencia, ¿cierto? Lo que decía el maestro es que idealmente había que tener habría que tenerlo impreso, ¿cierto? Yo les voy a regalar una impresión como cuando vengan, para que puedan pegarlo en sus piezas y todos los días la idea es como levantarse y reflexionar, aunque sea en eso, ¿no? Como que la idea es poder decir los Bokai 3 veces diario, por lo menos en el proceso de autosanación de cuando estás aprendiendo Reiki. Así que intenten también ir incorporándolo. En Reiki se dice Gacho, que es como decir Namaste o Satnam en algunas, o Haribor también. Entonces, Gacho, y bienvenidos también a esta práctica que es muy bonita, la vengo practicando desde los 13 años, entonces sé todos los beneficios que tiene y me ha ayudado en un montón de situaciones en la vida, entonces de verdad que es muy bonito poder compartirla. Y bueno, ahí van a experimentar también cómo se siente, ¿cierto? Así que muchas gracias por la atención, por la participación y nos vemos el día domingo a las 10. Pueden traer también algunas cositas para picar, vamos a tener también aquí, pero siempre también es rico aprovechar para comer cosas ricas, ¿cierto? Entonces, se agradece todo aporte. ok, muchas gracias por todo y Gracias por la charla. clase. Sí, la introducción, muy buena. Genial, gracias también, nos vemos. Voy a subir también este video para que lo tengan de material de apoyo. Buenas noches. Buenas noches.